Buenas tardes, jóvenes. Hola chicos, buenas tardes, ¿me copian? Sí, le dice, ¿Cómo están? Buenas tardes. buenas tardes, dice, ¿Cómo han estado? Bien, abordamos la clase del día de hoy, mientras los compañeros se van conectando. Y no sé si tienen alguna pregunta, duda que les ha surgido sobre lo que avanzamos la anterior clase. Tenemos que terminar el tema de la posesión para ingresar a ver el tema del patrimonio y posteriormente de la propiedad. Creo que no va a haber mayor problema en poder diferenciar de manera muy concreta todos los presupuestos legales más importantes de lo que es la posesión, ¿cierto? Es importante, les decía la anterior clase de manera muy reiterativa, que debemos conocer a la perfección los elementos constitutivos de la posesión, no se olviden, el corpus y el animus. Tenemos que manejar el tema de los requisitos de la posesión y, lógicamente, manejando los requisitos de la posesión, estaríamos frente a los vicios de la posesión, que fue lo último que vimos la anterior clase. Y ahí fuimos analizando casos reales según las preguntas que ustedes vertían. Y tocamos, aunque de manera anticipada, varios aspectos de lo que es la usucapión, ¿no? Poniendo también jurisprudencia de casos reales que se han dilucidado ante el Tribunal Supremo de Justicia y ante el Tribunal Constitucional. Si ustedes buscan en sus tiempos de descanso alguna sentencia constitucional con referencia a la posesión, como un modo o una forma de adquirir la propiedad, van a poder, previo análisis de la jurisprudencia que encuentren, van a poder establecer de manera categórica que lo que estamos hablando en clase es precisamente lo que estos tribunales, altos tribunales en nuestro país, analizan y aplican como fundamento y respaldo legal de su decisión. Entonces, de ahí que pasa por ser muy importante que sepamos distinguir los requisitos de la posesión, pero también los vicios de la posesión, que como finalidad van a tener invalidar precisamente este derecho real de la posesión, ¿no? Sin embargo, cumplidos los requisitos, que ya los manejamos perfectamente, es simplemente hallar el antónimo. Por ejemplo, la posesión debe ser pacífica, su antónimo es violenta, debe ser pública, su antónimo clandestina, debe ser inequívoca, el antónimo viene a ser equívoca, debe ser continua, el antónimo debe ser discontinuo. Entonces, el antónimo de los requisitos que conozcamos de la posesión prácticamente van a ser los vicios que pueden invalidar esta posesión. Bien. Si ustedes se acuerdan, hicimos un análisis en varios de los ejemplos que ustedes mismos plantearon en clase, ¿no? Y fuimos muy específicos al determinar que para ser o tener la calidad de poseedor, ¿sí? Para tener, no debemos tener otra calidad. Porque si tenemos otra calidad que no sea el de poseedor, por ejemplo, habíamos dicho inquilino, anticresista, cuidador o cosa por el estilo, no estamos ejerciendo una posesión con el ánimo de hacernos dueños. Ahí prácticamente desaparece el elemento del ánimo,
¿cierto? No estaríamos con la intención de hacernos dueños de esa propiedad. Que no solamente pasa porque yo tome posesión de algo o tenga bajo mi posesión un bien, siempre con el interés de hacerme dueño, ¿cierto? Tienen que pasar por los requisitos, por los elementos, y lógicamente debo realizar actos que denoten la intencionalidad que tengo de hacerme dueño. Pero si no tengo la calidad de poseedor y soy inquilino bajo alquiler, anticrecista, bajo un contrato de anticrético, cuidador, soy, socio al partido o en compañía, como se llaman en algunos todavía lugares de los sectores agrícolas que tenemos en nuestro departamento, digamos, no puedo recibir la denominación de poseedor. A todos aquellos sujetos que ejercen ocupación sobre un determinado bien, pero con un contrato determinado, con un título determinado, reitero, como alquiler, anticrecista, cuidador, producción al partido, lo que sea, se llaman simples detentadores. Ahí aparece la figura de la detentación. No son poseedores, son detentadores de un bien, es decir, tienen un bien a su cargo, pero bajo un específico denominativo, bajo un específico estatus, el de inquilino, el de anticrecista, el de cuidador o como quieran llamarlo. Cuando exista ese tipo de relaciones jurídicas, existan ese tipo de contratos, porque deben de existir de manera escrita, por si acaso, chicos. No hay contratos valederos en toda su integridad, aunque el Código Civil reconoce a los contratos verbales, pero en determinadas situaciones, para establecer si una persona, si un sujeto va a ser poseedor o va a ser un simple detentador. Si el asunto pasa por ser un simple detentador, seguro que voy a tener la calidad de inquilino, anticrecista, cuidador, pero bajo un contrato. Título idóneo, dice el Código Civil. Ese título idóneo es el documento con el cual acredita en calidad de qué estoy poseyendo el bien, en calidad de qué estoy teniendo ese bien. Si hay ese contrato, mal podría llamarme poseedor. A eso se llama tentación de un bien, no posesión de un bien, ¿ya? De ahí que el artículo 101, 103, como ustedes pueden ver en la presentación, dice, la posesión de buena fe de muebles corporales vale por título de propiedad, salvo prueba en contrario. Cuando conocimos la clasificación de bienes, definimos a los bienes muebles como aquellos susceptibles de ser movidos de un lugar a otro. Corporales son los materiales, o sea, bienes materiales quiere decir. Cuando se posee un bien mueble, material, corporal, de buena fe, la ley presume que vale como propietario el que está poseyendo. Acá hay que diferenciar, les había dicho, los muebles sujetos a registro y los bienes muebles no sujetos a registro. Los bienes muebles a registro van a ser, o sujetos a registro, van a ser aquellos que cuentan con una entidad, oficina o institución específica para poder registrar ese tipo de bienes, ¿ya? Y los muebles no sujetos a registro son lo contrario, son precisamente aquellos bienes que no cuentan con una formalidad, con una institución, con una oficina específica para registrarlos. Ejemplo, por lo general son los bienes, como de la casa, digamos, mesas, sillas, roperos, camas, incluso los mismos televisores, equipos de sonido. La única acreditación que tenemos de haber adquirido esos bienes nosotros son o facturas, notas de venta o recibos. No hay una entidad u oficina específica para poder registrar esos bienes, ¿no?
Pero en cambio, también hablando de bienes muebles, tales como una moto, un auto, un camión, eh, la autoría de una canción, de una obra, un poema, sí tienen registros específicos para poder registrar el derecho de pertenencia o el derecho de propiedad, más bien. Si se trata de motos, con seguridad que tengo que sacarle placas, cuento con un registro en la alcaldía y cuento con un registro de vehículos en tránsito. Lo mismo pasa con los vehículos. Los aviones, por ejemplo, están registrados, o las aeronaves, como conocemos, están registrados en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Es una oficina específica que registra a todo bien que entre de la categoría de aeronaves, ¿cierto? Los bienes inmuebles, las casas, lotes, departamentos, oficinas, locales comerciales, que cuenten con el registro respectivo, están registrados en derechos reales. A esos bienes que cuentan con esa clase de entidades, oficinas o instituciones donde se las puede registrar como pertenencia de una persona, como propiedad de una persona, se llaman inmuebles sujetos a registro. ¿Ya? Ahora, quien tenga en su poder, es decir, bajo su dominio, un bien mueble corporal, hace presumir, pues, que, fíjense la palabra presumir, que sobre ese bien tiene el derecho de propiedad. Ya esa presunción, a eso que dice hace presumir, es precisamente a lo que le llamamos posesión de Estado, la famosa fama. Reitero el ejemplo que les hacía, siendo su nuevo vecino, me ven sacar un auto, ir en el auto, volver, lavarlo, cuidarlo, estar siempre pendiente. ¿Qué les hace presumir esos actos? Que soy el dueño, que ese auto es mío, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando salgo con una niña, entro con una niña, la llevo con uniforme al colegio, no la llevo. Entonces, esos actos hacen presumir que es mi hija, con seguridad, y tratándose de una pareja, ¿sí? Del sexo opuesto, mujer, seguramente que se presume que es mi esposa o cosa por el estilo. Entonces, queda claro, chicos, queda claro que para denominarse, que para ser poseedor, no debo contar con ningún otro título bajo un contrato que denote que mi calidad o mi estatus sobre ese bien es algo totalmente distinto a la posesión. Porque de ser así, no puedo considerarme poseedor y me voy a denominar un simple detentador. Y como bien decían algunos de los compañeros de la anterior clase, cuando hablamos precisamente del tema de los contratos de inquilinos, de antifascista y todo eso. ¿Puede transformarse la detentación en posesión? Quedó establecido que sí. ¿Cuándo? Cuando una persona bajo un contrato con un estatus de inquilino, transcurrido el plazo del contrato, este vence, llega a su término final y no es renovado por el propietario con el inquilino, y es más, el propietario se pierde, a partir del vencimiento de ese contrato, eso que se llamaba detentación, o el señor que viviera el detentador mediante un contrato de alquiler o de anticrético, se va transformando con el tiempo en posesión, por la sencilla razón de que el contrato venció. La vigencia de validez que tenía terminó y no se logró renovar, no se lo hizo por X o Z motivo, ¿ya? Por eso la presentación que ustedes ven habla de la transformación de la detentación en posesión y dice, quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie. Eso está claro. Sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho. En términos claros, no va a poder llamarse posesión o poseedor, como les dije, a quien tiene algún bien sobre algún título,
sobre algún contrato que le asigne un determinado estatus. Inquilino, anticrisista, cuidador, deudor, como quieran llamar. Pero cuando ese título, ese contrato que le da la calidad de detentador, ha vencido en su vigencia, en su duración, y no se ha vuelto a renovar, a partir de ahí podemos hablar de que lo que era detentación, que la persona que se inició como detentador, concluida la vigencia y el plazo del título o contrato, no se ha renovado, se está transformando en posesión. ¿Y qué es lo que le va a perfeccionar en la posesión? El tiempo, precisamente, de posesión que esta persona ejerce sobre ese determinado. ¿Ya? El Código Civil también diferencia, fuera de la figura de la detentación, a aquellos actos que por ningún motivo van a ser considerados actos que denoten posesión o actos que demuestren alguna posesión, ¿ya? Sino simplemente hayan sido actos de mera tolerancia, actos de tolerancia y nada más. Y si han sido actos de mera tolerancia, de ninguna manera puede servir como fundamento para adquirir la posesión. Pero ¿a qué le llamamos actos de tolerancia? ¿A qué le llamamos actos de tolerancia? A ver, resulta que mi vecino tiene su automóvil, pero su casa no tiene garaje, ¿ya? Y lógicamente requiere de un espacio para guardar su carro. Mi domicilio, que es colindante con el de mi vecino, perdón, sí tiene garaje, pero yo no tengo auto, o sea que mi garaje está libre. Mi vecino me pide, por favor, le pueda conceder el uso temporal de mi garaje. ¿Sí? Por favor, usted que no tiene automóvil que guardar, les ruego, pueda dispensarme, pueda darme permiso de guardar mi coche en el garaje de su domicilio. Le estoy autorizando yo. Y si esa autorización del uso de mi garaje por parte de mi vecino lleva tiempo, ya, buen tiempo, él no puede alegar todo el tiempo que ha estado guardando su coche en mi garaje como tiempo o como motivo de posesión. No ha habido posesión porque él le ha pedido permiso al propietario. Él conocía perfectamente que yo era el propietario y sabía perfectamente que mi garaje era parte de mi domicilio. A esa clase de actos, chicos, se denominan actos de tolerancia y no van a servir de respaldo ni sustento para promover una posesión. ¿Ya? A todo aquello, a todo aquello, a todo aquel acto que constituye un acto de mera tolerancia, ¿sí? de mero permiso, si quieren llamarlo así, se va a denominar actos de mera tolerancia. Y no sirve para argumentar o arguir la posesión. ¿Ok? Bien. Ahí está, muebles sujetos a registro, títulos al portador, lo que habíamos hablado en términos muy, muy objetivos. ¿Cierto? Dentro de los bienes muebles habíamos dicho, están los bienes muebles no sujetos a registro y los bienes muebles sujetos a registro ante la instancia correspondiente. ¿Ya? Eso está claro. Bien. ¿Está claro hasta aquí el tema de la posesión, chicos? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Los escucho. ¿O está clarísimo? ¿Qué dicen? A ver, Fernando, adelante. Licenciado, una consulta. En el tema de los alquileres, todo eso,
no se recomienda que la persona que está alquilando esté por más de 10 años porque, bueno, a lo que entendí y escuché un poco, puedes reclamar que la propiedad ya es de ya que el bien inmueble, en este caso la casa, ya es de su propiedad. Eso escuché de varias personas que no es bueno. ¿Eso puedes aclararme un poco, por favor? Ya, perfecto. Cuando lleven la materia de contratos, de aquí a un semestre, 2 semestres, con seguridad que van a ver la clasificación de contratos y entre ellas está el contrato de alquiler, contrato de arrendamiento o también llamado contrato de locación, ¿ya? Para que no les parezca extraño. Por el contrato de alquiler, una persona denominada propietario otorga a otra el uso y goce de un determinado bien a cambio de un monto, de un canon de alquiler, ¿cierto? Suscrito el contrato, este inquilino, por el tiempo que va a ocupar y vivir en el bien, jamás podría alegar que es posesional, porque al existir un título, un contrato, este señor va a tener la calidad de detentador. Para efectos de posesión, simple y llanamente es un detentador. Ahora, es cierto que el Código Civil, hablando de los contratos de alquileres, permite un plazo máximo de suscripción que es de 10 años. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Que en los contratos de alquiler hay un plazo máximo de 10 años. No dice que lo debamos hacer por los 10 años. Reconoce que el plazo máximo por el que se puede contratar es 10 años. Generalmente lo hacemos un año voluntario, un año forzoso, o solo un año o 2 años, ¿cierto? Excepcionalmente podemos hacerlo por 3 años, por 4, dependiendo de cuál es el nivel de confianza o amistad que tengan las partes. Pero bien, en el ejemplo que nos ponía Fernando, ¿no? Si yo tengo un inquilino, asumamos que he firmado 3 años con él, ha cumplido los 3 años, es renovado el contrato por otros 3, ha cumplido los otros 3, y así sucesivamente, mientras el contrato esté vigente, jamás va a poder este inquilino alegar que es posesional. ¿Por qué? Porque, como les decía, es simplemente un detentador. ¿Cuándo podría alegar? Y de lo que se habla mucho en la opinión pública, como decía Fernando. Podría alegar si, vencido el contrato por 3 años, ha concluido el contrato, existe un descuido del propietario, no vuelve a aparecer, no se percata que el contrato ha concluido y se debe renovar, y el inquilino sigue viviendo en el inmueble. Y pasan los años. A partir del vencimiento del contrato de alquiler que tenía, se va a computar el plazo requerido para hablar de ejecución y, lógicamente, hablar de posesión. Como hace un momento vimos, la transformación de la detentación en posesión. Mientras el título o contrato esté vigente, ¿sí? Es simple detentador. Pero si concluido el plazo del contrato, la ocupación del bien continúa, se va a empezar a computar el plazo requerido por ley para una eventual seguramente ejecución. Entonces, ¿cuál es la recomendación que debemos hacer a todas aquellas personas que firman contratos de alquiler? Que una vez vencidos o estando por vencer, estos contratos se deben renovar. Solo teniendo los contratos renovados, actualizados, si quieren llamarle así, vamos a cuidar de que ese inquilino, ese anticrisista, ese cuidador, jamás pueda alegar posesión. La condición, como la vimos hace un momento, es que el título por medio del cual detenta una persona un bien que no le pertenece, ¿no? Esa es la fórmula para poder evitar que un día algunas personas puedan alegar posesión. ¿Ya? ¿Está claro, Fernando? Sí, Luis, gracias. ¿Ya?
Ahora, lógicamente, la misma ley, y eso es discutible, y lo verán seguramente de manera más profunda, en el tema de contratos de alquiler, la ley establece que cuando el plazo de un contrato de alquiler ha vencido y no se ha renovado de manera formal, dice, se tendrá una tácita renovación por un mismo periodo con el mismo periodo del primer contrato. Esto tiene su explicación en que si el propietario no se percata, no tiene el interés, por alguna causa se descuida o cosa por el estilo, el contrato que hubiera vencido de alquiler, por primera vez se va a renovar tácitamente, se va a entender que se renueva tácitamente, por una primera vez. ¿Sí? Por una primera. Si renovada esa primera y única vez, la siguiente gestión concluye el contrato, a partir del día siguiente de la conclusión, se va a ir computando simple y llanamente posesión. ¿Por qué? Porque la calidad de detentador que tenía esa persona se está transformando en posesión, por la sencilla razón de que no hay un título o contrato vigente. No hay un título o contrato idóneo. A eso se refiere. ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? Doctor, buenas noches. Entonces, ¿esto también sería lo mismo en un contrato, en un anticrético? Lo mismo. Lo mismo. El Código Civil Gracias. habla de título idóneo, título referido a los contratos en este caso. Algún documento que exista que reconozca la calidad en la cual está una persona ocupando el bien. Si he firmado un contrato de alquiler, no puedo alegar posesión. Soy detentador, soy inquilino. Si he firmado un contrato de anticrético, no puedo alegar posesión, porque soy anticresista. Si estoy cuidando el inmueble y tengo un contrato de cuidador, no puedo alegar posesión. ¿Por qué? Porque hay un contrato vigente de cuidador. Pero si el contrato se ha vencido hace 15 años atrás y el dueño, es más, no ha aparecido, a partir del vencimiento del contrato se computa la posesión. ¿Por qué? Porque ya no hay un título, un documento o contrato vigente. A eso se refiere. ¿Ok? Gracias, doctor. Está claro entonces. Un tema que es parte de los derechos reales, pero de manera respaldatoria, de respaldo, es este tema sobre el patrimonio. ¿Ya? Todos tenemos idea de cómo podemos definir al patrimonio. En primera instancia, conocemos que el término patrimonio, etimológicamente hablando, proviene de un verbo latín que deriva de patrimonium. ¿Ya? Algunos autores lo consignan como patrimonium. Es decir, significa lo que se recibe del padre o por el padre. ¿Ya? Patrimonio. De hecho, los antecedentes en el derecho romano, si ustedes pudieron ver, ¿ya? Que dicho sea de paso, de inicio no tenía una teoría, una corriente para determinar algunos aspectos importantes sobre el patrimonio. Se entendía que en la época del pater familias, todos los bienes que tenía la familia, al fallecimiento del pater familias, pasaban a fruición de quien lo sucedía, en este caso el primogénito, el hijo mayor, ¿cierto? Que adquiría en lugar de su padre el poder absoluto sobre la familia y lógicamente sobre los bienes. Y de ahí surge pues la transmisión de generación en generación de aquellos bienes. Cuando esto evoluciona, ¿ya? Y pasa en Roma, la creencia, la teoría, la ideología de patrimonio es lo mismo, es sacada de los atributos de la persona. Y esto tiene coincidencia con lo que ustedes han llevado el anterior semestre.
¿sí? Derecho civil 1, personas. Si retrocedemos un poco, chicos, podríamos recordar si dentro de la materia de civil 1 hemos llevado algún tema denominado patrimonio como atributo de la personalidad. ¿Se acuerdan? Han llevado un tema como el nombre, el estado civil, la ciudadanía, la nacionalidad, el domicilio. ¿Han llevado el patrimonio? Sí, doctor. ¿Y cómo han definido ese patrimonio? Lógicamente ya desde el punto de vista de evolución, ¿no? Del derecho romano. Porque en el derecho romano lo sacan de la categoría de atributo de la personalidad. Dicen, no, 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 no. Esto no es inherente a la persona como tal, como es el nombre, el estado civil, el domicilio, no. El patrimonio lo otorga el padre, es lo que uno recibe del padre o de los padres. Y esto viene de la época del pater familias. Pero nuestro código civil, que tiene influencia francesa, italiana, argentina, además, reconoce en la teoría de los derechos reales al patrimonio como parte de la personalidad. ¿Sí? En algunos textos van a encontrar que es parte de la como parte del atributo de las personas. ¿Ya? Bien. Está de más decir que el patrimonio es el conjunto de bienes activos y pasivos que una persona tiene. Está claro también decir, ojo, solo las personas tienen patrimonio, sea esta persona natural o sea persona jurídica. La teoría cuando habla del patrimonio, dice que solamente debería reconocerse un patrimonio a la persona. Y nace la contradicción de otra escuela, de otra teoría, le dice, ¿a qué se llamaría un solo patrimonio? ¿A un solo bien? ¿A un determinado número de bienes? ¿A qué se le llamaría? Cuando entendemos que patrimonio es todo el conjunto de bienes activos y pasivos que le pertenecen a una persona. Si la persona va adquiriendo un inmueble, 2 inmuebles, más allá de 3, esos inmuebles van a pasar a ser parte de su patrimonio, ¿sí o no? De ahí que discrepan con el criterio de que una persona debe tener un solo patrimonio. No sé cómo se podría computar, dice la otra teoría. Pues todos los bienes que vaya, todas las riquezas, dice, ¿no? Todas las riquezas que vaya acumulando, que vaya adquiriendo y que formen parte de su dominio, se llama pues patrimonio. Y mientras más vaya engrosando su patrimonio, siempre se va a hablar de un solo patrimonio. Otra cosa distinta es, dentro de la doctrina civil, la división o la clasificación de patrimonios. Porque no se admite tampoco fundar, ¿no? Organizar. Este es mi patrimonio 1, este es mi patrimonio 2. No. Todo pasa a formar parte de un solo patrimonio que le pertenece a la persona. ¿Listo? Bien. Otra teoría, hablando del patrimonio, establece que una persona, o toda persona más bien, tiene un patrimonio físico y un patrimonio moral. ¿Quién de ustedes, si la pregunta va dirigida a toda la clase, podría decirme qué bien, cosa u objeto podría ser catalogada como patrimonio moral? ¿Quién se anima? ¿Nadie? ¿Cuál será nuestro patrimonio moral? La moral como un valor que nos permite diferenciar lo que está bien, lo que está mal, digamos. A ver, Naomi. Adelante.
Adelante, Noemí Belén. Lice, Lice, Lice. Sí, sí, te escucho. Ah, perfecto. Bueno, tal vez me equivoco, No, pero no. a lo que yo estoy entendiendo de patrimonio moral, podría ser nuestros principios y valores como personas. ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Por qué decimos, pues, o por qué dicen o escuchamos la opinión de la gente cuando alguna vez dice, a ver, Martín no tiene principios, no tiene valores, no tiene moral para hablar de determinado asunto? ¿Sí o no? Nos están diciendo que esa persona, la que han nombrado, no tiene patrimonio, un patrimonio moral, una base de principios, una base de valores, ¿cierto? A eso nos está llevando. Muy bien. ¿Consideran ustedes que el patrimonio es inseparable de la persona? Lo han llevado en Civil 1. Sí, Lice, es ¿Sí? inseparable. Sí. Sí, sí. El patrimonio es inseparable de la persona, es un derecho personal que tenemos todos. El patrimonio puede ser todo bien, por muy minúsculo o insignificante que parezca, forma parte de nuestro patrimonio, forma parte de lo que es nuestro. ¿Podría ser también, doctor, como el patrimonio de una herencia que nos pueden dar? Que forma parte, se suma al patrimonio, ¿no? La herencia, o por medio de la herencia, dicho así, van a recibir bienes. Pues esos bienes van a ir a formar parte de su patrimonio. Se van a mezclar con su patrimonio y van a reforzar su patrimonio. Está muy bien. Entonces, ¿cómo adquirimos el patrimonio o nuestro patrimonio? ¿Sí? Cuando las relaciones entre vivos, ojo, como decía hace un momento Patricia, la herencia será, vamos a ver, cuando la relación jurídica nace entre personas vivas, vamos a adquirir bienes que vayan a formar parte o vayan a formar nuestro patrimonio bajo un contrato de compra-venta. De pronto recibimos donaciones o de pronto nos ceden derechos. Entre vivos, todo esto se podría dar y mucho más, y va a ser una forma de adquirir y engrosar nuestro patrimonio, no ese conjunto de bienes que tengamos, ¿cierto? Ustedes ven cuando los postulantes en la anterior elección a presidentes y vicepresidentes decían que los candidatos habían hecho su declaración jurada sobre el patrimonio que poseen, ¿cierto? Ahí nos están mostrando, si es lo cierto, claro, nos están mostrando a cuánto asciende, en cuánto se cuantifica el valor de los bienes que tiene, es decir, de su patrimonio. Y es lógico pensar que entre personas vivas, las formas para adquirir algún bien que vaya a formar parte del patrimonio, pues va a tener que ser un contrato de compra-venta, alguna donación o alguna cesión de derechos. Lo comprado, lo recibido por donación o lo recibido por cedido, claro que va a ir a engrosar, ¿sí?, o multiplicar mi patrimonio personal. Pero el patrimonio también se lo puede adquirir mediante la sucesión mortis causa. La sucesión mortis causa no es otra cosa que lo que popularmente se habla de la herencia. Mortis causa, por causa o razón de muerte, quiere decir. También se adquiere la propiedad de ciertos bienes. Y en la sucesión mortis causa, es decir, en la apertura de la herencia, se pueden recibir bienes por legados, así se llaman, por sucesión hereditaria, soy heredero, voy a recibir los bienes, o por sucesión testamentaria. Mis causantes con anterioridad habían redactado o realizado un testamento. Y al generarse un testamento, es lógico pensar que voy a recibir
aquellos bienes o parte de los bienes que eran de mamá o de papá. Entonces, dos